Creemos en la presencia viva de Dios, en un Dios que obra, en un Dios que se mueve, en un Dios que habla, en un Dios que toca los corazones, que transforma nuestras vidas. Y vamos a entrar en la segunda enseñanza de esta serie. La serie se llama Ancla, ¿verdad? El ancla de nuestra fe. Y estamos hablando específicamente del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio a la luz de la Biblia. Miren, una de las cosas que es importante, la doctrina del creyente no es luterana. La doctrina del creyente no puede ser calvinista. La doctrina del creyente tiene que ser bíblica. Estos hombres fueron usados por Dios para grandes cosas, pero la doctrina, lo que creemos, el Evangelio no puede estar fundado en lo que ellos dijeron. Está fundado en lo que la Biblia nos dice. El Evangelio lo encontramos en la Biblia. Y la semana pasada hicimos como un panorama, ¿se acuerdan? Los que no la vieron, se las recomiendo. No porque la prediqué yo, no porque lo haya hecho yo, sino porque considero que es una palabra muy importante. Creo que esta serie va a ser muy importante para todos. Y entendíamos que el Evangelio no es solo esa buena noticia que oímos una vez y ya, sino que la Biblia nos llama, y lo vimos en varios textos, a centrar nuestra vida en el Evangelio. No es solo la puerta por la que entramos, sino que es el camino por el cual el cristiano debe andar todos los días de su vida. A tomar la cruz cada día nos invita la Biblia, ¿verdad? Y tratábamos de quitar de nuestra mente algunas ideas equivocadas que hay sobre el Evangelio. Y leíamos un pasaje muy importante que decía que hay un solo Evangelio, dice la Biblia. Si hay predicaciones de otro evangelio, eso no es el evangelio de Dios, ese no es el evangelio de Cristo, no es la buena noticia. Y hablábamos de la importancia de comprenderlo plenamente. Colosenses 1, del 3 al 6, lo leímos la semana pasada, pero quiero que lo volvamos a ver. Dice la Biblia, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es que la palabra de verdad y que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día en que ustedes la escucharon, y dice la Biblia, y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Y una de las cosas, lo hablamos la semana pasada, pero quiero que sirva de fundamento para lo que vamos a hablar hoy. El Evangelio tiene que crecer y dar fruto en nosotros. Tiene que crecer, pero para que eso suceda, la Biblia dice que hay que conocerlo plenamente, que hay que conocer la gracia de Dios, que hay que entender realmente la verdad del Evangelio. Mira, si el Evangelio se entendiera con una hora de conversación, Jesús no pasa 3 años con sus discípulos. No es un evento, no es un momento, no es una predicación, es un proceso. Nacimos de nuevo y comenzamos a crecer. Por eso llamé el tema de hoy así, justo, la conciencia que nos da el Evangelio. Y en el proceso de santificación, que es como la Biblia lo llama, en el proceso de crecimiento espiritual, Dios nos va a permitir hacernos conscientes de algunas cosas muy importantes que nos van a ayudar a entender plenamente el Evangelio. El Evangelio no es solo la creación del hombre y el pecado y Jesús pagando por nuestros pecados. La semana pasada hablamos, el Evangelio también nos invita a compartir de la gracia que recibimos con otros. Entonces, el Evangelio de verdad ocupa toda la vida del creyente. Y por eso la vida del creyente tiene que estar centrada en el Evangelio. Y el Evangelio nos va a llevar ¿a quién? Nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a la cruz. Y posiblemente todos hemos oído acerca de la cruz de Cristo, ¿verdad? Todos hemos oído, todos hemos escuchado, vimos la pasión de Cristo, ¿verdad? Y ahí vimos y algunos lloramos con la pasión de Cristo. Pero es posible que no hayas entendido plenamente el sacrificio. Y ahí comienza el Evangelio.
Si no lo entendemos completamente, no abrazamos el evangelio, no creemos en el evangelio y por lo tanto no crecemos en eso ni produce fruto. Por eso el punto número 1, vamos a comenzar con eso. ¿Cómo trabaja el evangelio, verdad? ¿Cuál es el punto de partida? Todo comienza en el momento, ya lo vamos a ver, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos, reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, reconocemos que no podemos alcanzar el estándar ni la santidad de Dios por nuestras propias fuerzas y clamamos por la salvación que Dios envió a través de su Hijo. Ahí empieza el evangelio, empieza con arrepentimiento y creer en la verdad, creer en la palabra del evangelio. Y más o menos, ponme el cuadrito eso, gracias. Y más o menos, esto es lo que debería ocurrir. Recuerden, el evangelio crece y produce fruto en nosotros, ¿verdad? Aquí venimos todos, algunos conocimos a Cristo a los 13, otros a los 30, otros a los 40, otros nacieron en el evangelio, pero el hecho de haber nacido en el evangelio no te hace cristiano, necesitas convertirte. ¿Cuál es el problema? Y vamos a tratar de aclararlo hoy, ¿verdad? El problema es que las iglesias, no esta, otras iglesias. El problema es que las iglesias están llenas de gente que no se ha convertido. Porque no han entendido el evangelio. Porque no han comprendido cuál es el llamado de Dios a través del evangelio. El evangelio no es solamente, ay, si sé salvo, sé sano, ten la gracia y no hagas nada. Eso no es el evangelio. El evangelio te llama a obras de justicia, el evangelio te llama a una vida santa, el evangelio te llama a ciertas cosas en las que debes ir creciendo. No es instantáneo, no es automático, por supuesto. Nuestra alma ha aprendido, vamos a decir, mañas en este mundo, ¿verdad? Nuestra alma ha aprendido, estamos en un sistema, no solo nuestra naturaleza, sino que ya el sistema que nos rodea nos ha enseñado a hacer cosas, a actuar de ciertas maneras que no agradan a Dios, a tener un patrón de pensamiento que no agrada, una estructura de creencias que no agradan a Dios. Y el proceso del evangelio es que eso vaya siendo transformado. Así que todos tenemos un momento de conversión y yo espero en el nombre de Jesús que todos aquí ya hayan tenido ese momento. Si usted no está seguro, al final se acerca a mí y oramos. Se los digo en serio, no es un chiste. Si usted no está seguro de haberse convertido, al final se acerca a mí y oramos por usted, ¿ok? No pasa nada. Lo primero es creer en el evangelio, arrepentirnos y convertirnos. Pero si se fijan en el cuadro, cuando comienza nuestra conversión, nuestra conciencia, tanto de la santidad de Dios como de nuestra naturaleza pecaminosa, del pecado que hay en nosotros, es pequeña. Y ahí está la cruz como ese puente, eso que no podíamos hacer ninguno de nosotros. Jesús es ese puente, ¿verdad? Entre nosotros y Dios, entre nuestro pecado, pagó por nuestro pecado para que podamos acercarnos a la santidad de Dios. Es ese puente. Pero al inicio tenemos una conciencia muy pequeña. A lo mejor alguien nos explicó algo y dijimos, ok, entiendo. Hay pecado en mí, necesito el perdón de Dios, necesito salvación. Y entiendo que la santidad de Dios, que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto. Y por lo tanto necesito a Jesús para poder reconciliarme con Dios. Ahí comienza el evangelio. Si yo no necesito, si no entiendo que necesito a Jesús para reconciliarme con el Padre, no he comprendido, no me he convertido. Pero cuando ya tengo este entendimiento, ¿qué es lo que debe pasar en la vida del creyente? En la medida que el creyente va creciendo espiritualmente, en la medida que empieza a hojear la Biblia, en la medida que empieza a congregarse, en la medida que empieza a compartir con hermanos de la fe, en la medida que el Espíritu Santo empieza a traer convicción a su vida a través de la oración, nuestra conciencia de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, de la justicia de Dios va en aumento. Al principio es pequeña, pero poco a poco vamos leyendo, vamos recibiendo el testimonio del Espíritu y vamos diciendo, wow, qué lejos estoy. Wow, con razón necesitaba a Jesús.
Esto no lo puedo alcanzar yo en mis propias fuerzas, no lo podía hacer, pero esa conciencia tiene que ir, ¿qué? En aumento. Tiene que ir en aumento. Pero también debe ir en aumento nuestra conciencia del pecado que hay en nosotros. Nuestra conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ya lo vamos a ver, porque si no eres consciente de eso, vas a minimizar el pecado. Y eso no es lo que el Señor quiere. Si no te haces consciente y en la medida que tú vas hojeando la Biblia, te vas dando cuenta de que no eres tan bueno como creías. Y eso está bien. No es lindo, pero está bien. Que no eres tan justo como creías. Que no estabas haciendo las cosas tan bien como creías que las estabas haciendo. Y cuando te encuentras con la verdad, te vas dando cuenta en la medida que vas avanzando en la vida cristiana. Por eso nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan que la Biblia lo llama que un nuevo nacimiento? Y el bebé que llega, por eso esa imagen es perfecta. Dios es sabio con lo que hace. Verá, el bebé no sabe muchas cosas. El bebé llega a un mundo totalmente nuevo. Y tiene que aprender primero a levantar la cabeza, después a sentarse, después a gatear, después a caminar, después a hablar y va. Entonces usted ve un niño de 6 meses babeándose y usted dice, ay, qué tierno, qué lindo, ¿verdad? Pero si tiene 8 y todavía se babea, ya no es tan lindo. ¿Me estoy explicando? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser un proceso de crecimiento, donde voy haciéndome consciente de algunas cosas, donde voy adquiriendo nuevas habilidades. El niño primero no sabe caminar, pero luego empieza a caminar y luego empieza a correr y después lo ven en un monopatín como ven a Mateo por allá por la terraza. Poco a poco van adquiriendo nuevas destrezas. Eso es el evangelio, eso es la vida cristiana. Ahí comienza y esto es lo que debería suceder en cada uno de nosotros. Nuestra conciencia de la santidad de Dios y de nuestro pecado es muy pequeña al inicio, pero en la medida que avanzamos nos vamos a dar cuenta que está muy, pero muy separado. Que la santidad de Dios de verdad está lejos de mi naturaleza pecaminosa, que hay una separación enorme y mientras más crece mi conocimiento, me voy haciendo más consciente de eso. ¿Y saben qué es lo que también crece? Crece mi amor por Jesús. En la medida que yo empiezo a entender cuánta distancia había, cuánto fue lo que el Señor abarcó por medio de la cruz, empieza a crecer en mí amor por Él. Comienza a crecer en mí asombro y empiezo a decir, wow, esto era demasiado grande. Yo no lo entendía, pero ahora veo que y cada vez, y esto es lo que tiene que suceder en la vida del creyente, cada vez la cruz se va haciendo más grande. Cada vez la cruz en el corazón de nosotros se va haciendo más grande. Pero no es, y necesito aclarar, no es que Dios cada vez va siendo más santo, sino que nuestra conciencia de su santidad va creciendo. No es que ahora nosotros cada día somos más pecadores, no. Es que nuestra conciencia del pecado y de la naturaleza pecaminosa se va haciendo más grande y empiezo a valorar mucho más la cruz. Muchos creyentes no valoran la cruz porque no la han comprendido plenamente. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son que mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Familia, estábamos separados de Dios, pero la separación ni siquiera alcanzamos a medirla. Pero cuando nos convertimos, comenzamos a tener este entendimiento. Y en la medida que eres discipulado, en la medida que buscas a Dios, en la medida que lees la Biblia, esa conciencia va creciendo. Y déjame decirte, no es divertido crecer en nuestra conciencia de pecado. Porque nos tenemos que admitir cada día que pero es necesario porque si no, no vas a ver la importancia y la necesidad que tenías de la gracia de Dios sobre tu vida.
Si tú sigues creyendo que eres bueno y que hay gente peor que tú, claro, hay gente peor que tú, pero tú ni siquiera eres consciente del pecado que hay en tu corazón. Que Jesús perdonó, que Jesús lavó y ya vamos a verlo y que Jesús quiere transformar para que vivas una vida delante de Dios en santidad. Pero necesitas hacerte consciente. Al principio, familia, nos arrepentimos de algunas cosas, las que vemos ahí por encimita. Pero en el momento que vas creciendo, tienes que irte arrepintiendo de muchas otras más que vas descubriendo en la Biblia y que vas viendo delante de Dios. Dice la Biblia, Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Crecer en la conciencia de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios, también es un reto. También representa vernos cara a cara con los justos mandamientos de Dios. Miren, muchos creyentes todavía hoy están batallando con el concepto de que Dios es un Dios justo. Todavía batallan con eso. Yo he tenido conversaciones con varios donde dice, pero es que ¿cómo es que Dios es justo si está sucediendo tal y tal cosa y tal cosa? Necesitamos crecer en el entendimiento y en la conciencia de la justicia de Dios, en la santidad de Dios. Su justicia supera nuestra justicia. Su justicia supera todo lo que nosotros podamos tener como justo. Él es justo, perfecto. Él es santo, perfecto. Él es grande, perfecto. Y necesitamos crecer en eso para que nuestra adoración también comience a crecer hacia Él. Empezamos a decir, Señor, a ser agradecidos por el sacrificio y a adorarlo por quien es Él. Y ahí es donde entra la importancia de la cruz, que se va aumentando, va creciendo la cruz, vamos teniendo conciencia de cuán grande es el sacrificio de Jesús. Primera de Corintios 1, del 18 al 24 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente que una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es que poder de Dios. Podríamos predicar solo por ese versículo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por predicaciones locas, sino por la locura de la predicación. Porque cuando usted está predicando el evangelio, mucha gente no lo va a comprender y mucha gente ni siquiera lo va a aceptar, va a decir, no, eso no es posible, no lo entienden porque es una locura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice la Biblia, es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos que crecer en el entendimiento del sacrificio de Jesús, de cuánta separación había entre la santidad de Dios y mi naturaleza pecaminosa, cuánta distancia había entre la santidad de Dios y mi pecado, que la paga del pecado era la muerte y que un justo, por eso se llama así la predicación, murió por pecadores, para que podamos todos nosotros ser presentados delante de Dios como justos. Esto es un regalo de gracia de parte de Dios que necesitamos comprender. ¿Cómo sabes si lo estás comprendiendo? Porque día a día estás buscando vivir en santidad. Porque día a día estás buscando agradar a Dios en las cosas que haces. Pero si no te importa, si dices, sí, chévere lo de la cruz, pero yo sigo viviendo como yo quiero, no lo has comprendido. Y no está surtiendo el efecto que debe hacer en tu vida. Punto número 2. Tenemos una tendencia pecaminosa y desafortunada de reducir la cruz. ¿Ok? Como no vamos creciendo muchas veces
en esa conciencia. Y en la medida que vamos avanzando, necesitamos reducir la cruz para quitar la incomodidad que sentimos. Cuando tú te encuentras con un mandamiento, con la santidad de Dios y ves que tú no alcanzas ese nivel y se te olvida que no necesitas alcanzarlo tú en tus propias fuerzas, sino que necesitas la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, que no depende de ti, sino que depende de lo que Él hizo, y quieres alcanzarlo en tus propias fuerzas y no lo logras, reducimos la cruz. Y entonces ahí viene el segundo cuadrito. Tenemos nuestra conversión. Ahí está la conciencia de la santidad de Dios, que debería ir, ¿qué? Aumentando. La conciencia creciente de mi pecado, de mi naturaleza pecaminosa, que debería también ir aumentando. No es que voy pecando más otra vez. No es que ahora peco cada día más. No. Al contrario, los que se han convertido van pecando menos. Están en un proceso de santificación y cada vez pecamos menos. ¿Ok? Pero en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra tendencia pecaminosa, reducimos la cruz. Y como ven, y en vez de abrazar el evangelio, que es Jesús pagó por eso que yo no alcanzo. Jesús pagó por mi avería, por mi pecado, por mi maldad. Y Jesús extendió su sacrificio para alcanzar la santidad de Dios. Cuando yo no entiendo la gracia de Dios, quiero llenar estos espacios en mi propio esfuerzo. Y ahí es cuando el evangelio empieza a perder el sentido, porque el evangelio no tiene que ver, no se centra en nosotros, se centra en Jesús, el sacrificio de Cristo. Entonces, como no alcanzo, empiezo a hacer algo, cumplir. ¿Cumplir con qué? Cumplir con algunas cosas que se supone que los cristianos, para sentirme en paz. Yo leo la Biblia, yo oro, pero la santidad de Dios va aumentando y vas escuchando cosas de parte de Dios y ves que no lo alcanza. Y en vez de descansar en la gracia de Jesús, quieres hacerlo en tus propias fuerzas. Quieres lograrlo en tus propias fuerzas. Y ahí es cuando quieres servir en una cosa y estar en lo otro y hacer y piensas que a través de tus obras vas a alcanzar la santidad de Dios. Antes de Jesús era imposible, después de Jesús lo sigue siendo, lo necesitamos a Él. Necesitamos que Cristo, descansar en el sacrificio de Jesús. Y lo mismo pasa con nuestro pecado. Como no queremos mostrar cómo lo que realmente somos y cuánto nos falta, adoptamos apariencia, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, aquí en la iglesia todos nos vemos lindos, todos nos vemos muy cristianos, ¿verdad? Y entonces empezamos a aparentar, empezamos también a llenar ese vacío. Minimizo la perfecta santidad de Dios, pensando en Él como algo menos de lo que la Biblia dice que realmente es. No, una mentirita no hay problema. ¿Dónde leíste eso? Pero eso es nuestra tendencia, todos lo hacemos, ¿ok? Por eso necesitamos abrazar el evangelio y descansar en el sacrificio de Jesús. Porque ahí es cuando empezamos a querer alcanzarlo y minimizamos la santidad de Dios. Entonces cuando empiezan las discusiones en la iglesia, no chicos, pero no seas tan religioso. No es así. No, eso ya te estás volviendo fanático. No, fanático no. Lo que la Biblia dice que yo debo vivir, lo debo vivir. Debo abrazarlo. Y cuando no lo he alcanzado, porque todos estamos en un proceso de santificación, descanso en el sacrificio de Jesús, descanso en el poder de la cruz y en el poder de la resurrección que dice que trae transformación a mi vida para que lo que yo hoy no logré lo pueda lograr mañana, porque estoy en crecimiento, porque estoy desarrollando la vida de fe en mi vida. Y empiezo a aparentar para llenar los vacíos, para llenar esos espacios de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, esta tendencia nos va a llevar, y es lo que yo creo que ha pasado muchas veces en la iglesia, a tener una cruz siempre igual durante toda nuestra vida cristiana. No va creciendo. No crece nuestro amor por Cristo, no crece nuestro agradecimiento a Dios, no vamos viendo cómo se va haciendo cada vez más grande mientras voy avanzando, sino que siempre tiene, y ahí es cuando vienen las frustraciones del creyente.
Ahí es cuando vienen las frustraciones, porque por más que te esfuerces, no vas a poder alcanzar la santidad de Dios. Necesitas descansar en el sacrificio de Jesús y en la gracia que Él te ha dado. Familia, te lo voy a decir con mucho respeto, como alguien que lo ha vivido también, como alguien que está luchando con esto. Yo siempre lo digo como Pablo, no es que ya yo lo haya alcanzado, pero me estoy esforzando, dejo lo que está atrás y me esfuerzo por alcanzar aquello para lo cual Dios me ha llamado. Pero si tú crees que tu pasado, que tu pecado ha decepcionado a Dios, ha cansado a Dios y que no hay oportunidad de perdón para ti, no has entendido el sacrificio de Jesús. No lo has entendido. Te estás haciendo consciente de cuánto pecado hay, pero no estás siendo consciente del sacrificio de Jesús que pagó por tus pecados. Pero por el contrario, si eres de las personas que cree que Dios está satisfecho por tu servicio en la iglesia, no te estoy diciendo que no lo hagas, porque cantas en la iglesia, porque predicas, porque sirves, porque das a los pobres, si crees que eso satisface la ira de Dios, no has entendido el evangelio. El único que satisface la ira santa de Dios fue el sacrificio de Jesús. Fue un sacrificio perfecto. Entonces yo tengo que aprender a descansar en la gracia de Cristo, en el regalo de la salvación, para que la cruz cada día vaya tomando más importancia y más relevancia en mi vida. Primera de Corintios 1, 30 al 31 dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. ¿Nuestra qué? Justificación. Necesitamos dejar de justificarnos por nuestros propios esfuerzos. Y por ahí tenemos muchas justicias. Tenemos los que quieren usar la justicia legalista, ¿verdad? No, yo cumplo esto, yo guardo esto, yo me congrego los sábados porque los sábados es el día del Señor. Y yo ayuno y yo... Pero tu justicia no satisface la ira de Dios. Necesitas a Jesús para eso. Jesús, el evangelio, lo vamos a hablar la semana siguiente. El evangelio te va a llamar a hacer obras de justicia, pero esas obras de justicia no son para satisfacer algo que ya Cristo lo hizo. Descansan en la gracia de Dios. No podrías hacerlo sin Cristo. No podrías hacerlo. No hay manera de lograrlo. Todo lo que Dios ve en nosotros es el sacrificio de Jesús para los que hemos creído. Por eso Pablo lo dice, los que hemos creído en Cristo, ya lo vamos a ver, hemos muerto con Él y ahora Cristo vive en nosotros. Eso es lo que necesita el creyente para dejar de minimizar la cruz, para dejar de minimizar el pecado en nosotros. ¿Qué pasa, familia? Cuando estamos minimizando el pecado, no lo confrontamos correctamente. Cuando estamos minimizando el pecado, no hacemos lo que tenemos que hacer para solucionarlo. No buscamos al Señor, no buscamos la gracia de Dios para que seamos transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y poder ver el poder de Dios, lo que dice la Biblia, actuando en nosotros. Muchos de nosotros somos orgullosos. Así comenzamos la vida cristiana, pero han pasado 20 años y seguimos siendo orgullosos. Algo está pasando. Algo no hemos entendido. Algo está sucediendo. Hay algo que no hemos abrazado del evangelio para que la verdad de Dios se vea en nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11. Dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él ¿en qué? En su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre.
pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes, familia, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, esto no es en nuestra fuerza. La Biblia siempre lo centra en el sacrificio de Cristo. Ahora ustedes están en Cristo. Ahora ustedes han creído en Cristo. Y si están unidos a Cristo, su viejo yo, su antiguo yo ha sido muerto también. Y han sido levantados de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Y tienen que entender que ya el pecado, que ya murieron al pecado y que ya el pecado no puede ser algo, simplemente algo normal de nuestra vida. No, necesitamos confrontarlo, necesitamos crecer, necesitamos el sacrificio de Jesús. La gente que está haciendo esto es la gente a la que tú no le tienes que decir, ora, lee la Biblia. No, la gente que va creciendo en esta conciencia por sí solo se da cuenta que necesita la gracia de Dios, que necesita conocerlo más y lo hace sin que le estén diciendo, sin que le estén. Busca su Biblia, ora y busca la gracia de Dios porque cada día se da cuenta de que no lo puede hacer en sus fuerzas. Dice la Biblia, punto número 3, que fuimos justificados por la fe. Un justo murió por los pecadores. Y toda la justicia de Dios y su santa ira descansan en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia, en la justicia de Cristo. Y nuestra fe y nuestra vida cristiana descansan en el sacrificio de Cristo. Descansan en Él. Ahora, no es una excusa para decir, Señor, tú sabes que yo no puedo. No, al contrario, Señor, yo no puedo en mis fuerzas, te necesito. Quiero aprender a descansar en el regalo del sacrificio que hiciste. Quiero aprender a descansar en la gracia de Dios. Lo decía la semana pasada, lo vuelvo a repetir. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos. Y crecer en ambas conciencias. Crecer en la conciencia de la santidad de Dios. Cuán grande, cuán alto, ¿por qué hay 24 ancianos a su alrededor? Porque hay 4 seres vivientes que de día y de noche dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, día y noche es lo que dicen. Necesitamos alcanzar esa conciencia. Tú lo lees en la Biblia, dice esta gente repitiendo eso todo el tiempo. Pero es que no tienes la conciencia. Pero lo que ellos están viendo los absorbe tanto, los impacta tanto que no paran de decir santo, santo, santo. Y está en la Biblia no solo porque es una realidad en el cielo, sino porque es algo que debe empezar a suceder en ti. Conocer la santidad de Dios, que te vas a levantar cada mañana y vas a decir santo, santo, santo. Justo. Que me amaste en mi pecado. Que me amaste en mi maldad y me justificaste. Soy aceptado por medio del sacrificio de Jesús. Familia, no somos aceptados por nuestros esfuerzos. Dios te pide algunas cosas muy importantes en el Evangelio. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero no es para que seas aceptado. Somos aceptados en el amado. Dios te invita a hacer obras de justicia, pero no para que seas justificado. Fuiste justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Dios te está invitando a crecer porque Él va a cumplir un propósito en tu vida, pero no es para que alcances salvación. La salvación está en Jesús. La salvación está en el sacrificio de Jesús. Romanos 3, 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en qué? En Jesucristo. Es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna. Todos los que creemos hemos sido justificados por la fe. Dios ahora nos llama justos. Dios ahora nos llama santos. Y es por eso que nos llama a una vida de santidad. No solo nos justifica, nos llama a una vida de justicia. Y no solo nos santifica, nos llama a una vida santa. Nos llama a vivir
para Él. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió, ¿por quiénes? Por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, quizás algunos ni siquiera teníamos esta conciencia, pero éramos enemigos de Dios. Todos los que no, y va a sonar drástico, pero es bíblico, todos los que no han creído en Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el enviado de Dios, la provisión de Dios, son enemigos de Dios. Dice, no, ahora nosotros salvados, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Familia, cuando entiendes el sacrificio de Jesús, cuando entiendes la cruz, en tu vida hay regocijo. En tu vida hay gozo constante. Cuando dice, nos regocijamos ahora en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. No nos regocijamos porque nos vaya bien o porque no nos vaya bien. Nuestro gozo está puesto en el sacrificio de Jesús. Por eso el salmista decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Ese es el gozo que constantemente tiene el creyente. Nuestras almas ahora deben estar firmemente cimentadas en la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio es que Jesús satisface la ira de Dios. Jesús es nuestra justicia y nuestra justificación. Pero Jesús también es poder de Dios para morir al pecado. Y esto lo encontramos en la cruz. Lo encontramos y por eso es importante que el Evangelio crezca en nosotros y dé fruto. Tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando la conciencia de quién es Dios, la conciencia del sacrificio de Jesús, de cuán distante, cuán separado estábamos de Dios. ¿Y cuánto es la distancia que abarcó el sacrificio de Jesús para que ahora tú y yo podamos ser reconciliados con Él? Para que ahora pasemos de ser enemigos de Dios a ser llamados amigos de Dios. Para que pasemos del reino de las tinieblas, dice la Biblia, al reino de su luz admirable. Esto solo lo hizo posible Él. Y la vida del creyente no reposa, su fe, su confianza no reposa en su propia justicia. Nuestra fe, nuestra confianza, el Evangelio reposa en la justicia de Cristo, en el justo que murió por los pecadores y que nos da el poder para vivir como a Él le agrada. Estamos en ese proceso de santificación para vivir como a Él le agrada, una vida sin pecado, una vida santa, una vida justa, por medio del poder de aquel que nos amó.